derechos en los pueblos y comunidades indígenas, y es un tema sobre criterios relevantes en este tipo de procesos electorales. Entonces, yo lo que pretendería desarrollar en esta ocasión es parte de mi experiencia sobre esta cuestión. Entonces, eso es lo que vamos a abordar. Para tal efecto, pues si yo tengo una presentación que me gustaría presentarles, y ya sobre eso, pues vamos trabajando. Ahí está. Oh, oh, no, algo pasó. No, esto está mal. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ahí está. ¿Ya la pueden ver? ¿Sí? Bueno, entonces, Sí, ya se aprecia. ¿sí? Pues miren, para esta presentación, eh, creo que primero debemos ver una parte que me parece muy relevante, que sería esto, ¿sí? Ustedes lo pueden ver. Miren, les voy platicando. Yo fui secretario de estudio y cuenta en la sala superior y también secretario instructor. Y lo interesante de estas responsabilidades que ocupé en la sala superior es que de lo que les voy a platicar son temas que me ha tocado ver. No, bueno, muchos los he estudiado y eso no demerita a nadie, pero podríamos decir que es una cuestión también práctica. Además de eso, durante 9 años fui magistrado en una sala regional, que es la sala regional Toluca de la quinta circunscripción electoral plurinominal del Tribunal Electoral, que tiene jurisdicción sobre Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Colima. Y de estas tres primeras entidades federativas, Hidalgo, Estado de México y Michoacán, tienen que ver sobre cuestiones de pueblos y comunidades indígenas. Entonces eso, pues a mí me permitió en un primer momento abordar estos temas y les debo decir, el primer asunto que llegó a la sala superior sobre pueblos y comunidades indígenas fue por ahí del año 1999. Yo era secretario de Estudio y Cuenta. Entonces, los secretarios de Estudio y Cuenta son proyectistas, hacen sentencias, estudian los asuntos y los ponen a consideración de las magistraturas. Y sobre ese tema llega el asunto, era el de una comunidad, un ayuntamiento municipal, Asunción Tlacolulita, en Oaxaca, y fue el primer tema, el primer asunto que nos toca. Entonces, pues, de acuerdo con como llegaban los asuntos, directamente el magistrado me lo asignó y pues me puse a estudiar. Pero afortunadamente, yo había realizado un curso en el Instituto de la Judicatura Federal para secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y uno de mis maestros fue el magistrado Nazar Sevilla, un magistrado en materia agraria. Eh, entonces nos empezó a explicar de varias
procesos, y uno de los que nos tocó que comentara fue de Oxuc no, Chenaló, perdón, de Chenaló en Chiapas, y nos dijo cómo había terminado ese asunto en una matanza. Nos narraba que se había resuelto un amparo agrario que había llevado bastante tiempo, y en este asunto agrario, cuando se dicta la sentencia, nos refería el magistrado que se había dado una copia ciega de la misma a unos integrantes de la comunidad, llevaron el documento a su tierra, y como con esto ya estaban legitimados, lo que hicieron fue matar a los que estaban en posesión de las tierras, y a las niñas y a los niños que se encontraban les amputaron los brazos, y decía que habían salvado la vida para no morir desangrados porque habían enterrado los muñones en la tierra, y eso había servido como para cauterizar las heridas. Yo quedé muy impactado por esta cuestión, y finalmente lo que nos refería el magistrado era que los asuntos de pueblos y comunidades indígenas tenían que verse desde una perspectiva distinta. Y ese fue, sin querer, uno de los principios que adopté, que fue el tema de la pluriculturalidad. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes lo pueden advertir en estos dos cuadros sinópticos de esta primera lámina, que los temas de pueblos y comunidades indígenas, y en general en México, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo primero, pues hoy ya está muy, en el artículo segundo de la Constitución, pues está muy clara la cosa. Antes era el artículo cuarto, si no me equivoco, la Constitución. Se dice que México es una nación única e indivisible, pluricultural. Y entonces esta cuestión de lo pluricultural, lo plurilingüístico, lo pluriétnico, lo plurinormativo, al final se puede reducir en dos cosas. Hay una cosmovisión hegemónica, y eso no es bueno, occidental, individualista y liberal, son los principios filosóficos que fundamentalmente me informan, y distintas cosmovisiones indígenas. Y es aquí donde nos debemos detener. ¿Por qué? Porque cosmovisión implica la forma de entender, de explicar la vida, el universo, en todos los órdenes. Generalmente, ¿qué hacemos? Los clasificamos, lo social, lo familiar, lo religioso, lo cultural, y pues parece que vamos por estancos, ¿no? No, bueno, en este momento estoy en una actividad política, en este otro momento estoy en una cuestión familiar, y bueno, pues diríamos, esta es la visión hegemónica, preponderante. Es lo que también algunos han identificado, la visión norte-sur, norte, de una visión eurocéntrica, a partir de los avances, las definiciones que se van dando por los teóricos y juristas de Europa, de los Estados Unidos. Pero pues lo que no se dice o no se toma en cuenta es de que hay otras visiones, y una de ellas es la indígena, cómo se entiende la vida. Aquí yo destaco cuatro aspectos fundamentales que más o menos están confrontados uno frente a otro, pero sin que esto implica pues que es una contradicción o una dicotomía irreconciliable, ¿no? Yo creo que lo que debemos de entender es que existen estas visiones para explicar la vida, el universo, las relaciones,
y en un plano de igualdad. Y en el caso los pueblos y comunidades indígenas, ocurre así. Lo normativo, lo electoral, es una parte, un segmento de lo que interesa, pero debemos partir del presupuesto de que la forma de entender la vida tiene otras justificaciones o iguales como proceso como resultado de los procesos de aculturación, o muy distintos, pero todos son válidos. Y entonces, por ejemplo, si pensamos en una cosmovisión eurocéntrica o esta occidental individualista y liberal, pues pensamos, bueno, en el tema sustantivo, pues están los derechos humanos, nuestra aspiración de dar realización a esos derechos humanos necesarios para la dignidad y la vida de las personas. Por otra parte, ¿qué hacemos? ¿Qué utilizamos como método para el ejercicio del poder público del Estado? La democracia representativa. Sí, hay ejercicios de democracia directa, de consultas a la ciudadanía, de referéndum, de plebiscito, pero pues siguen siendo marginales. Las propias necesidades de una sociedad occidental moderna, pues dice, oye, pues cada quien, hay un principio de organización, de división del trabajo, cada quien está ocupado de sus cosas, vamos a votar el primer domingo de junio y se acabó. Y no me vuelvo a enterar de las elecciones hasta la intermedia o dentro de 6 años cuando se renueva la gubernatura o la presidencia de la República, los legislativos, ayuntamientos, alcaldías, en fin. Luego vendrían pues los procesos heterocompositivos cuando surgen problemas que pensamos en automático pareciera, ¿no? Hay un conflicto, nos vemos en los tribunales. Y más que decir, oye, pues vamos a hablar, pues déjame hablar, veamos, tratemos de conciliar, tratemos de encontrar cuáles son esas diferencias y cuáles son esos puntos que nos acercan. Busquemos a alguien que nos ayude a mediar, a dialogar. Pues sí, muchas veces, pero como solución del Estado, ahora pues sí, se piensa, pues hay que acudir más a la mediación y a la conciliación, a los mecanismos alternativos de justicia. Pero pues antes, ¿por qué orden? Y el principio del Estado laico. No puede, tiene que tiene que asumirse que existe un principio de separación entre Estado e Iglesia. Que el Estado es un Estado no confesional porque hay libertad de las personas para que cada quien profese su religión. En contraposición o por el otro extremo que están las cosmovisiones indígenas. En México, 68 pueblos indígenas con 300, más de 340 variantes en cuanto a la lengua. Eso ya de entrada. Y en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, el sujeto del proceso político, del proceso jurídico, del proceso social, ¿quién es? La propia comunidad, el colectivo. Esto que se conoce como comunalidad. Antes que pensar en el interés egoísta, individual de cada persona, todo en favor o en beneficio de los propios componentes considerados como comunidad, más esa cuestión. Entonces, pues se va dando una cosa aislada, pues veamos, ¿no? Muchas veces nosotros, sobre todo los que, y vean también cómo se maneja el discurso, nosotros, ellos, ustedes aquí, nosotros, ellos allá con su rollo, nosotros con el nuestro. Pero bueno, sobre todo en las grandes ciudades, pues sale uno y pues con trabajos conoces a los de al lado,
quizás los veas, los saludes, en fin, digo, si son familiares, pues sí, pero pensar, oye, va a haber una reunión en el parque porque vamos a ver un tema de se seguridad, pues no es nuestra forma de atender las cuestiones públicas o de interés colectivo. No, pues para eso tenemos representantes, para eso están el alcalde, para eso están los concejales, para eso están las regidoras, regidores, los síndicos, el presidente municipal, ellos que arreglen esos temas, ¿no? El pueblo comunidad indígena es una cuestión diversa. Digo, yo tengo mis derechos y más bien pensamos como en una individualidad. Y la cuestión instrumental, más para la toma de decisiones en los pueblos y comunidades indígenas, es consultas. Consultas, las asambleas comunitarias, quienes toman las decisiones más importantes y quienes determinan el contenido normativo de su sistema jurídico. Entonces, pues ya vamos bien, no solamente como un mecanismo de toma de decisiones, insisto, sino también autorregulativo. Forma de solución de los conflictos. Sí, efectivamente, tienen procesos heterocompositivos. En algunos casos existen jueces indígenas, pero más bien es un procedimiento de mediación. Vayamos a ver al principal, vayamos a ver al anciano, vayamos a ver a la autoridad y que él, a través de su sabiduría, de sus consejos, nos diga cómo tenemos que resolver esto. Pues a mí me tocó verlo en Michoacán, en diversas comunidades, era un sistema que funcionaba y además estaba constitucionalizado localmente y desarrollaron la legislación segura, desapareció, según después lo pudimos comprobar. Pero bueno, el hecho de que no desaparezca legalmente no quiere decir que deje de funcionar, porque finalmente, ¿qué es lo que se está haciendo? Es el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Bueno, y el sincretismo. Hay comunidades, en el caso de Oaxaca, que al mismo tiempo que se elige al ayuntamiento municipal en una asamblea comunitaria, también se determinan cargos religiosos. ¿Quién va a ser el mayordomo en la fiesta patronal? ¿Quién va a ser el encargado del panteón? Y cualquier podría decir, bueno, el panteón municipal es un servicio público municipal, no, pero no se ve desde esa perspectiva, es desde la perspectiva de la relación que existe entre la propia comunidad, el concepto de lo que se tiene de que lo que es vida y muerte. Es distinto, o el encargado del el campanero, o el que cuida los lugares sagrados, en fin. Yo recuerdo que en mi reciente viaje a Oaxaca, después de que regresábamos de visitar Hierve el Agua, y pasar por el Tule, a las afueras había un restaurante y entonces ahí comimos y nos decían, es que este guisado eh, era un guisado de el caldo de piedra, ¿no? Que es, ahí mismo lo cocinan, ponen la verdura, el pescado, los camarones, todo fresco, y sacan una piedra de la fogata y lo ponen en el plato y en 2 minutos está el plato. Y entonces, aunque esto pues más bien refleja que todavía no como y que tengo hambre, lo que me llamaba la atención fue la narración. Nos decían, este guisado es una ofrenda que se, que, que se hace, que solamente lo pueden guisar, cocinar los hombres. Oye, y es por una cuestión de misoginia, no, es más bien un tema de que es en homenaje a la mujer. La mujer no cocina, es el hombre el que cocina a la orilla del río, pero tiene que ser con autorización, porque solamente son ciertas personas, de los ancianos de la comunidad, los chatinos.
en el grupo étnico. Y entonces me decía, inclusive el cocinero que está aquí lo hace porque tiene autorización de las autoridades comunitarias del lugar de donde salió este platillo. Pues qué interesante. Entonces, el significado como un homenaje para la mujer y la cuestión de la autorización de la propia autoridad, de las autoridades. Entonces, vean cómo, por ejemplo, cuando estamos haciendo una sentencia de la elección del ayuntamiento municipal de Metepec, por ejemplo, y decimos, vamos a resolver este asunto, ¿y qué vemos? Pues vemos la Constitución Federal, la Constitución del Estado, analizamos el Código Electoral del Estado, quizás algunos lineamientos, un acuerdo del Consejo General del IEM, y se aplica del INE. Todo el derecho está codificado. Y entonces desde ahí tenemos diferencias. Vean ustedes en este ejemplo. Primer tema, la identificación de la norma indígena. En otro tipo de procedimientos a que acudimos, pues a nuestro código, ¿no? Bueno, pues yo antes era más de a pie y me encantaba tener todo en libros, pero ahora, pues como con tantas reformas, pues es mejor consultarlo en línea. Y entonces tengo que tener prendida mi computadora y aparte el iPad o el teléfono, y voy consultando la legislación, ¿no? La letra chiquitita y pues bueno, la hago más grande, etcétera. Porque el derecho está codificado. Si acaso algunos precedentes, jurisprudencia, etcétera. Y hasta ahí. Pero en el caso de los pueblos y comunidades indígenas hay que identificar la norma. Algunos me podrían decir, oye, pues el caso Oaxaca, de esos 570 municipios, 417, si no me equivoco, son los que llevan sus elecciones bajo el sistema normativo interno. Pero ¿de dónde ubicas? Si son 417, esto tendría que decir, significaría que tendrías 417 códigos de cada pueblo y comunidad. No, lo que hay es una cosa que se llama catálogo de sistemas normativos internos, y es una consulta que hace el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a las propias comunidades y describe en ese catálogo cuáles son los sistemas normativos, pero eso no pasa a ser las veces de un código. ¿Qué quiere decir esto? Que serían muchas veces normas que se establecen por reiteración. Esto nos acerca a la costumbre o al uso, pero en el caso de los pueblos y comunidades indígenas no se acepta esto porque se considera que es peyorativo. Pero bueno, es una reiteración, una repetición y la convicción de que eso es lo debido, ¿no? Casi equivale al opinio iuris sua necessitatis, inveterata consuetudo opinio iuris sua necessitatis. La reiteración y la convicción de que eso es lo debido. Pues un poco utilizando estas categorías, podemos decir, pues es una cuestión similar. Es reiteración en función de lo que la propia comunidad determina o el órgano legitimado para establecer esas normas, la asamblea comunitaria o bien el consejo de ancianos o como se llame, que sería el órgano productor y que atiende ese procedimiento de creación, y no siempre es reiteración porque a veces así ocurre en Oaxaca, un día para un proceso deciden porque existe la posibilidad de que los determinen siempre y cuando no se superen los 3 años con una periodicidad menor. Vamos a pensar 1 año y medio. Este año los vamos a designar a mano alzada. Pero el siguiente dicen, y siempre lo han hecho así a mano alzada. No, ya no va a ser a mano alzada. Vamos a hacerlo por filas.
se pone el candidato enfrente o la candidata y las personas se van formando enfrente de la candidata o el candidato que consideran que debe quedar. Entonces aquí ya que estamos viendo, y este es un aspecto práctico, tienes que hacer un procedimiento de investigación para determinar cuál es el sistema normativo que vas a aplicar. ¿Me explico? Y esto puede ser, o bien, lo tiene el instituto, o le preguntas a la comunidad. Y entonces, en función de eso, es que aproximas una solución. En el caso de la sala regional Toluca o en la sala superior, pues los expedientes ya venían integrados y generalmente venían documentados y eran cuestiones donde no se ponía de acuerdo la propia comunidad, había algún problema y ya había actas. Y entonces lo que yo hacía era revisar las actas. Si las actas no dan información suficiente, ¿qué pedimos? Informes. ¿Y los informes a quién se los vamos a pedir? Pues vamos a tener que hacer un procedimiento de aproximación a una solución a través de una investigación. Pregunto a la propia comunidad, dime cómo esto, exhíbeme documentos de procesos electorales anteriores y generalmente están documentados, yo los he visto y pues están manuscritos, inclusive en alguna ocasión o varias me tocó ver una caligrafía extraordinaria, muy bonita. Dije, no, hombre, muy bien hecho esta caligrafía con los sellos de las propias autoridades y la relación de quienes habían participado en la asamblea. Entonces, si yo quería asegurarme, pues cuando ya soy magistrado, decía, pues mándame el del proceso actual y de dos procesos anteriores. Entonces yo veía cómo se había aplicado y cuál era la regla que resolvía esta cuestión. Generalmente se atienden los requerimientos, no batallábamos porque no se requerían. Y si no, pues preguntábamos a otras autoridades que pudieran tener registros. Entonces, desde ahí empezamos con cuestiones. Otro caso, ustedes me dicen a qué hora termino. Termino a las 7, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues prepárense, porque tengo batería como para que nos quedemos ahí de las 2, 3 de la mañana. No, no, pero no es cierto, no va a ser tanto. A las 7 vamos a terminar, porque la verdad es que no he comido y ya empiezan a crujir el estómago, ¿no? Bueno, veamos otra cuestión. Eh, Determinación del ámbito personal de validez. ¿A qué sujetos se van a aplicar estas normas? Y desde ahí tenemos definiciones que antes no estaban tan desarrolladas, ahora ya están constitucionalizadas y eso es muy bueno. Y antes se acudía con frecuencia al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos en pueblos indígenas y tribales en países independientes. Era lo que se tenía. Eh, Ahora pues ya está la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Interamericana. Y aunque son declaraciones, de todos modos es derecho internacional público, porque, acuérdense de esto, es un tip, artículo 29, inciso F me parece, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dice, algo así más o menos, dice, esta convención y los declaraciones o cualquier otro instrumento que se celebre por los estados conformará el derecho internacional, una cosa así. Mire, mejor lo voy a ver porque si no voy a estar inventando. Y si lo tengo aquí en mi librito, pues mejor se los digo de una vez. Les decía, es el artículo 29 de la Convención Americana que establece normas de interpretación. Y dice, artículo 29, ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de, y el que yo les recomiendo leer es el inciso D. Fíjense, es el D, no el F.
llega hasta el D. Dice, excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. México no hizo reserva ni interpretativa de esta disposición. Entonces, ¿qué dice esta regla interpretativa? Que tienen el mismo efecto que la Convención todas las declaraciones que se suscriban por los estados. Entonces, es algo que me llama la atención porque ni siquiera con facilidad la Corte cita declaraciones por un prurito. Cuando porque dice, bueno, es una declaración que se emitió por la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde está representado el Estado mexicano, y entonces como no pasó por el tamiz del 133 de que los tratados internacionales que se celebren por el Ejecutivo con aprobación del Senado, entonces pues ya no. No, pues es que entran por el 29D, y ahí, pues que ni qué. Bueno, entonces, fíjense, empezamos con la cuestión de determinar a qué sujeto se lo vamos a aplicar. Hay que ubicar la norma que vamos a aplicar. Segundo, ¿a qué sujetos? Y son varios sujetos. Hay un criterio objetivo que son los pueblos o comunidades. Dice, pueblos indígenas son aquellos que vivían hasta antes de la conquista, y esos son los pueblos indígenas. Los pueblos, por eso se dice pueblos originarios. Pero no solamente es el colectivo pueblo, porque dentro del pueblo puede haber distintas comunidades. Por ejemplo, hay, me dicen zapotecos del Valle y zapotecos de la Sierra, o por ejemplo, mayas vamos a pensar, de Guatemala, los mayas Man, o los mayas del sureste de México, ¿no? Y puede haber diferencias entre los de Quintana Roo y Campeche dentro de propias regiones. Entonces, por eso se distingue entre pueblo, el pueblo es maya, y la comunidad sería distinta. ¿Sí me explico? Por ejemplo, puede haber muchos casos. Pensemos el caso de los zapotecos que les decía, el caso, por ejemplo, de los tlahuicas, ¿no? En el Estado de México. Y algunos dirían, bueno, pero es que hay unos tlahuicas de tal región y los tlahuicas de otra región. Y entonces son más bien por comunidades. Yo lo vi, por ejemplo, en el caso de los purépechas en Nahuatl. Es que son unos de la comunidad no recuerdo cuál era el nombre, pero era algo así de La Laguna, y otro me parece que era San Felipe de los Herreros. Y entonces son distintos. Y tan era así que cada comunidad, hasta antes de que viniera una decisión infausta de la Suprema Corte sobre un amparo en revisión, el 46 del 2018, donde dijo, no, las comunidades no tienen derecho a manejar su presupuesto directamente. Pueden determinar en qué se va a aplicar junto con la autoridad municipal, pero no lo pueden manejar. Y antes, cada comunidad, lo vienen haciendo todavía más en una situación de que ya, mira, no queremos complicaciones, no vayamos a la corte, mejor nos arreglamos aquí nosotros, que creo que eso es lo más viable, ¿no? Lo que ha ocurrido. Muchas veces los pueblos y comunidades indígenas se arreglan mejor porque cuando llegan a la jurisdicción del Estado, pues ¿qué hace? Como se ve con el lente distinto, occidental, se resuelve de una forma diversa, y eso está mal. Es lo que se conoce como la asimilación forzada. Eso no puede ser. Está resolviendo a partir de tu código de valores, no los de la comunidad. Y aquí en estas comunidades ya dijimos que nosotros manejamos el presupuesto. Bueno, pero es que a lo mejor vas a aplicar el presupuesto mal y nada más lo vas a aplicar en la celebración de tus fiestas patronales. No,
es una decisión de la comunidad, no se aplica para eso, o no exclusivamente, y yo tengo la percepción de que más bien era la preocupación de que no rendían cuentas. Esa es otra problemática, pero no porque no rindes cuentas, no das el derecho. Un derecho que deriva de una fuente originaria y está reconocido en los tratados internacionales. Y México sobre eso no hizo observaciones, que es el derecho sagrado a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas. En fin, pues bueno, entonces ya vamos distinguiendo sujetos de derecho, pueblo y comunidad, ¿sí? Que sería un pueblo objetivo, que está dado por el artículo segundo, los pueblos indígenas preestablecidos, y comunidad, unidades con una forma de organización económica, social, cultural, política. Entonces, el sujeto más amplio, de mayor amplitud, envergadura, el pueblo. Dentro de los pueblos hay comunidades. Uh-huh. Y luego, ¿qué sería el criterio objetivo? El criterio subjetivo o el criterio de autoascripción. ¿Quiénes son indígenas? Las personas que se identifiquen como indígenas. Y entonces aquí las personas, a partir de su consideración, de su derecho a la identidad, se identifican como tales. Yo recuerdo que en alguna ocasión fui a un evento y me decían, me hicieron una pregunta y me decían, oiga, ¿y nosotros qué somos? Nosotros queremos ser, que nos digan pueblos indígenas. El tema digo, que nos digan pueblos originarios, no indígenas. ¿Por qué? Pues el tema no, el reconocer como pueblos indígenas es algo que no es una decisión de nosotros. Derivó de un error porque se pensaba que durante el descubrimiento de América se había considerado Colón que había llegado a las Indias. Entonces, como llegué a las Indias, pues todos los que están aquí son indios, indígenas. Y entonces, pues esto derivó de un error, pero más que eso somos ¿qué? Mapuches, somos misquitos, somos comanches, somos mazaguas, somos triquis, somos tzetzales, tzotzilies, somos esto, lo otro, en fin. Y no, bueno, que se nos ha, en una concepción conglobante, se nos ha identificado como indígenas, no lo veo tan mal porque finalmente tiene que ver esto sobre qué, un régimen de carácter tuitivo, de reconocer su derecho a la autodeterminación, en fin, pues, sirve. Pero es que este criterio, la unidad mínima individual, es el criterio de autoascripción, según las personas se identifiquen. Un poco, para no ir tan lejos, como ocurre en todos los censos, llegan y hacen la pregunta, ¿usted pertenece a una comunidad, un pueblo indígena? Sí, sí, pertenezco. Ah, bien. Y no preguntan otra cosa. Aunque, bueno, esto te da variaciones, ¿no? Porque ha habido el que se piensa, bueno, puedes identificar a una persona como indígena a partir de los 5 años. Antes se hacía así, porque ya desarrolló sus estructuras lingüísticas y entonces es el criterio lingüístico. Son indígenas los que hablan una lengua indígena. Sí, pero ya hay muchos indígenas que pues han dejado de hablar su lengua materna. ¿Por qué? Pues porque es un tema de discriminación, es un tema de la modernidad, es un tema de que pues dejaron de hablar en la propia comunidad, el papagayo, lo que sea, bueno, pero se pensaba, no, pues ese no es el mejor criterio. El mejor criterio es
Después la bajaron a 3 años. Y registraba para efectos de las estadísticas del INEGI quienes tuvieran más de 3 años. Oye, pues si esa es la base para calcular el presupuesto y cómo va a ir la acción de gobierno, pues no es el mejor sistema, porque no quiere decir que cuentan las personas cuando tienen 3 años. Y bueno, y antes de 3 años, ¿qué? Ah, bueno, vamos a buscar el criterio, se generó otro criterio, el criterio de hogar, y pues debemos caminar, me parece, hasta el criterio de la autoscripción. Y el tema es que según el criterio que manejes, se te va ampliando el universo. Y puedes ir de 7, 8 millones, el de los 5 años, 10, 11, y si es el criterio del hogar indígena, se te va a estar un poco más allá de 25 millones, cerca de la cuarta parte de la población de México. Entonces, que creo que es el mejor criterio. Este tema del criterio subjetivo ha dado lugar a abusos. ¿Por qué? Porque como se sabe en el caso de las candidaturas indígenas, o como ocurre en otro tipo de acciones afirmativas, se dan abusos. Pensemos personas de la diversidad sexual, no solamente los indígenas, migrantes, jóvenes, en fin. ¿Y qué ocurre? Pues las personas dicen, bueno, en lugar de irme por la carretera libre o federal, donde voy a encontrar muchos topes, pues mejor me voy por la de cuota, que es más rápida, y pues voy a avanzar más rápido, ¿no? Entonces, pues mejor me autoescribo como integrante de los mushes, esta categoría de la diversidad sexual que está muy ubicada en la región de Tehuantepec, en Oaxaca, y entonces pues eso pues a mí me va a permitir entrar por esa acción afirmativa, sí, brincándome todos los obstáculos que puedo encontrar en otras latitudes. Entonces, pues ocurrió en unos asuntos de unos candidaturas del PAN que se identificaban como indígenas, y pues resultaba que no eran indígenas, ¿no? Que inclusive pues los detectaron en un proceso de investigación de la Sala Superior, y se percataron a través del análisis de las pruebas que no podían entrar dentro de la acción afirmativa indígena. Entonces se les dejó fuera. Esto es lo que llevó al establecimiento del criterio de la autoascripción calificada, de que tiene que haber elementos probatorios suficientes, regularmente informes de las autoridades comunitarias que existen, de lo cual se pueda desprender. Después de este criterio subjetivo está el tema de las comunidades equiparables a los indígenas, pueblos y comunidades indígenas equiparables, es decir, aquellos que no estaban asentados en forma anterior a la conquista, pero que también tienen una forma de organización y cosmovisión en todos los órdenes de la vida, económica, social, cultural, en fin. Y entonces, que precisarían de este tipo de medidas. Y digo, no se han presentado todavía el caso de pueblos equiparables, pero yo creo que podrían ser, por ejemplo, las comunidades menonitas. Saben ustedes que están en Zacatecas, Durango, Chihuahua, lo que hay en el sureste del país, que tienen una forma de organización de tal forma que se justifica la aplicación de este régimen que se sigue en el caso de los pueblos originarios. Afortunadamente también ya se reconoció a los pueblos y comunidades afromexicanos que existen en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, inclusive en Durango, en el municipio de Musquis, los Mascobos. Y sobre todo, bueno, en estos
lugares que también tienen una forma de organización y aunque no lo tuvieran, tienen derecho a que se les aplique el régimen del artículo segundo. Y hay otro grupo más que nos interesa para esto de las elecciones, que son los grupos indígenas. ¿A qué me refiero fundamentalmente cuando se alude a esta expresión? El caso de aquellas agrupaciones de indígenas de distintos pueblos migrantes. Yo no lo había advertido hasta que nos llegó un asunto a la Sala Regional Toluca, que fue de un grupo indígena del Valle de Chalco. Fue un asunto muy interesante del que se establecieron distintos precedentes, porque lo que derivaba, lo que se advirtió, es que alrededor de las grandes urbes existen fenómenos de migración, en las llamadas ciudades dormitorio. Entonces migran de distintos pueblos y se concentran generalmente en esas localidades. Por eso dicen ciudades dormitorio, o bien como ocurre en la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México, en el centro, en algunas colonias, creo que la colonia Roma, se ocupan edificios, algunos abandonados, otros que los rentan, por distintos grupos indígenas que se dedican a vender artesanías o algunas otras cosas en las calles de la Ciudad de México. Y así ocurre como con este caso que les decía de Valle de Chalco. En la Ciudad de México, pues como ustedes saben, está rodeada de diversos municipios que tienen estas características. Son personas duermen en esos municipios, en Nezahualcóyotl, en Iztapaluca, Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Naucalpan, etcétera, y vienen a trabajar a la Ciudad de México. O como, por ejemplo, en las entidades federativas agrícolas, Sinaloa o Baja California. Y también se concentran y se organizan. Y en este caso, ese grupo indígena de Valle de Chaco le pedía representación a la autoridad de Valle de Chaco, a la autoridad municipal. Y entonces, pues, no los habían pelado. Pero, ¿qué pasó en ese caso? No les daban la representación, y cuando fueron al alegato conmigo me dijeron: oiga, magistrado, es que fíjese que cuando nosotros presentamos nuestro medio de impugnación en el Estado de México, es decir, la instancia local, pues pasó esto. Llevábamos nuestra copia fotostática de la demanda, y cuando llegamos ahí, pues nos dijeron que no era suficiente, porque pues, le estábamos cuestionando. Ya es que ya tiene como cerca de un año que presentamos la demanda y no ha llegado y no nos ha notificado nada. A ver, acredítame que la presentaste. Aquí está mi copia fotostática. Y sabemos que el acuse es un documento original que regularmente tiene las partes. Y entonces cuando dijeron es una copia fotostática, le dijeron, según me referían los representantes de este grupo indígena, los mandaron: no, pues sabes que voy a traer el original. Y yo dije: los mandaron a traer el original. O sea, si estaban en la oficialía de partes en Toluca, y mandarlos al Valle de Chaco a recoger el original y regresar, y pues son como 5 o 6 horas de ida, porque es Toluca, Observatorio, o no sé dónde, y luego de Observatorio, Tapo, o la Candelaria de los Patos, el metro Candelaria, y de ahí a Valle de Chaco. Y si hay tráfico, pues calcúlenle. Pues, ¿cómo lo mandaron? Pues, ¿qué hacía? ¿Yo qué hubiera hecho? Pues con la copia le pido el informe ya a la autoridad y que me diga: oye, pues no es cierto, eso es una copia, nunca me presentaron nada y pues no te presento el informe. Ni te mando ninguna documentación porque no la tengo. Digo, claro,
ahí decir algo que no es cierto, pues implica pues, una figura delictiva, ¿no? Entonces, cuando se presentó esta cuestión, dije, pues es un recurso local. Yo ya no tengo nada que hacer, supuestamente, porque ya están impugnando la sentencia que se originó con ese recurso local y eso es la litis de mi asunto, la litis que se va a ver en el asunto, en el juicio federal. Pero sí puedo hacer esto. Les voy a pedir que pues después me llegó un escrito y me narraron esto, que es como chisme, y dije, pues voy a tomar eso, les voy a pedir un informe y decirle, oye, ¿sabes qué? Me están diciendo esto, mira, ¿qué me tienes que decir al respecto? Y dime si tienes protocolos de actuación para atender a pueblos y comunidades indígenas, particularmente en el caso de la Secretaría General. Y híjole, es como si estuviera escupiendo para arriba, ¿no? Porque la pregunta es que si nosotros tenemos protocolos de actuación, y mi respuesta fue, no los tenemos tampoco. Entonces dije, aunque ya no voy a poder modificar en esa parte el juicio local, porque lo que me están impugnando es nada más la sentencia, va a servir porque les voy a poner la lupa en una situación que puede ser problemática. Evidentemente, y si ya sé lo que me van a responder, me van a decir que ellos se portan muy bien, que respetan los derechos humanos y que tienen bien claros los tratados y que no sé qué, y que van a citar a distintos autores. Nosotros seguimos a López Bárcenas, somos sus fans, y Rigoberta Menchú, y esto y lo otro, y así pasó, pero dije, de todos modos va a servir, porque si tienen un problema que van a hacer, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo en la Secretaría General, particularmente en la Oficialía de Parques. Entonces, vean ustedes cómo no es una cuestión tan sencilla, uno pensaría, toda esta actividad procesal se va a dar, las grandes definiciones en la sentencia. Pues no, es en todo, desde la tramitación, cómo la autoridad recibe un medio de impugnación, la autoridad administrativa, y la perspectiva con la que se debe hacer. Si hubieran tomado en cuenta, se van a ir 5 o 6 horas hasta allá y luego 5 o 6 horas de regreso y transporte público, pues parece que resuelves con perspectiva de género cuando dices, bueno, no importa que sea la copia fotostática, yo ya con eso inicio el juicio. Porque parece más bien que la que está en problemas es la autoridad que recibió un medio de impugnación y no lo mandó. Estos son los aspectos prácticos. Yo diría, el principal aspecto práctico, procesal, es que los operadores jurídicos, las juezas, los jueces, los secretarios, las secretarias, los actuarios, los oficiales de parte, las autoridades administrativas que tramitan, deben cambiar de perspectiva. Cambiar de perspectiva significa, perdón, cambiar de mentalidad. Si lo ves desde una perspectiva cuadrada, formalista, procesalista, vas a generar decisiones incorrectas, porque no estás ubicándote en el contexto histórico, la prospectiva, en la realidad, en lo actual, lo que vive el día a día, ni en la prospectiva hacia dónde debes caminar con ellos, acompañándolos, siendo sensible con esa perspectiva pluricultural, y se da no solamente al dictar sentencia, sino en todo el proceso. Y entonces, sí, pues por eso pasa lo que pasa. Y me ocurrió en algún otro asunto, recuerdo, necesitábamos traducir la sentencia. Les voy a platicar este y otro caso más de carácter práctico. Y me dicen los de la Secretaría General, oiga, magistrado, necesitamos los traductores, pues hay que buscarlos, porque hay que traducir una parte de la sentencia. No se puede traducir todo y les voy a decir por qué no, porque es un tema también presupuestario.
Entonces, pues no hay mucho dinero. Dicen que tenemos mucho dinero los electorales, pues no es cierto. No es cierto. Que en lo electoral hay mucho dinero. Sí, hay mucho dinero, pero para lo que les interesa a los partidos, financiamiento. Por eso se inflan las cifras. Sí, también hay mucho dinero para credenciales y listado nominal de electores. Sí, también hay mucho dinero para los sistemas de monitoreo en radio y televisión, y eso es lo que le interesa a los partidos. Pero pues, o sea, de verdad, no todos son partidas de servicios personales. Pero bueno, entonces me decían, tenemos que traducirlo y necesitamos conseguir los traductores porque no están, como muchos son de pueblos y comunidades, pues no hay directorios, así como uno encontraría en, bueno, ya ni hay sección amarilla, creo, pero sí en la página de internet, se hacen traducciones del Mazahua, de esta localidad. Pues no hay tiempo, hay que buscarlos, se encuentran. Pero bueno, ¿qué pasó con el INALI y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas? Dije, pues hay que requerirle al INALI que nos diga quiénes hablan esta lengua y que nos indique para lo de las traducciones. Y nos contesta el INALI, yo no tengo información. Pídesela al INEGI y le diga al secretario, vuelve a hacer el requerimiento y ponle cuáles son sus facultades de acuerdo con su ley orgánica. Casi, casi diciéndole, si tú no tienes esa información, entonces ¿quién demonios la tiene en este país? Como que le cayó el 20 y en la segunda silla se pusieron a chambear y nos dieron los nombres. Y luego otra, resulta que cuando había que pagar honorarios a las traductoras, digamos, sí, te voy hazme esta traducción de este resumen de la sentencia, sí, ¿cuánto es? Ya ni me acuerdo cuánto era. Sí, sí, cómo no, le pagamos. Deme su factura. No tengo. Y llegaron, oiga, que no, magistrado, que no tiene su factura, que no sé qué, y cómo le vamos a hacer, no vamos a poderle pagar. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De la traductora o del tribunal? Del tribunal. Porque sus normas administrativas no tienen perspectiva pluricultural. Qué ironía, ¿no? El tribunal defiende derechos de pueblos y comunidades indígenas, pero su normativa va por otro lado. Y entonces dije, pues hay que ver. Finalmente se resolvió el tema. Dije, tiene que cambiar el tribunal sus normas administrativas, porque no tenemos, irónicamente, perspectiva pluricultural. Entonces, hay muchas, como dicen, áreas de oportunidad. Son muchas temáticas las que se presentan. Y todo esto tiene que ver con cuestiones procesales. Y a donde estoy insistiendo es que lo procesal no solamente está en la sentencia, lo procesal está desde cómo llega el medio de impugnación, desde las cuestiones de identificar normas y sujetos, y luego lo probatorio. Bueno, eso ya ni se diga, que si son documentales, que si hay que hacer pruebas antropológicas, que si hay que hacer consultas a la propia comunidad para resolver los asuntos. Y algo que resulta fundamental y tiene que cambiar en todos los tribunales, y yo creo que esa es una vocación de las autoridades administrativas electorales, que las autoridades administrativas electorales están muy habituadas a hacer consultas a los pueblos y comunidades. En el caso de Michoacán yo lo veía muy seguido. En Hidalgo se modificó la ley para precisamente prever las consultas. Digo, les fue anulada, invalidada en una acción de inconstitucionalidad porque se brincaron lo de las consultas a los pueblos y comunidades,
decirle, oye, pues vamos a hacer una ley en materia de consultas y hay que preguntarle a las comunidades, porque tiene que ser culturalmente adecuada, tienen varias características, en fin, entre otras más. Y entonces, veía esta temática y a donde voy es que lo mejor es que en todos los asuntos indígenas tiene que haber alegatos. ¿Y qué alegatos deben ser? ¿Cómo deben ser los alegatos? Alegatos in situ en los pueblos y comunidades. Yo pretendí establecer un precedente así, pero me costó mucho trabajo porque como eran los asuntos de Nahuatl, también pregunté, si yo voy a hacer un alegato de oreja a la comunidad, me llevo a los de al de comunicación social de la sala, invito bueno, tenía que ir sí o sí a un secretario y a un auxiliar, y voy yo, pues suena bien, ¿no? Si era un conflicto intracomunitario, había los que querían renovar a las autoridades comunitarias y había quienes no querían que se renovara. Estaba confrontada la comunidad. Nahuatl siempre hubo muchos problemas por esto. Cuestión del manejo del presupuesto y la realización de las asambleas. Y dije, y es que como están peleados, si voy y establezco mi mesita y los escucho y vengan aquí, los voy a escuchar, pues ya estoy viendo a que van a llegar los otros, no van a dejar que se desarrolle la audiencia, y si se pelean, pues voy a provocar una pelea entre ellos y puedo exponer al personal de la sala. Y bueno, pues a uno también. Entonces, sí, y empecé a preguntar y me dijeron, oye, sí, está muy crispada la situación, no es aconsejable hacerlo. Y hubo un hecho que no lo recordaba, y un amigo me lo recordó, que era el secretario de Estudio y cuenta conmigo, y me dice, pues acuérdate, Juan Carlos, cuando vinieron al alegato, nos dijeron que si se mataban, que iba a ser culpa de nosotros. Y tú les dijiste que no es cierto, que nosotros no íbamos a empuñar un arma ni a tomar una determinación así, que si lo hacían, habría que ver quién era el responsable, pero eran ellos. Uno estaba resolviendo un tema de una asamblea, admito que son situaciones difíciles, como también los temas de tierra o recursos naturales, son muy complicados. Dije, no, pero eso sí debe quedar claro. Y más si usted me lo está diciendo, quizás nosotros lo estamos haciendo lo mejor posible para resolver este asunto. Por eso no ha sido tan sencillo y se ha llevado un poco más de tiempo porque pues había como 8 juicios, todos relacionados, y luego pues se había metido la Suprema Corte y otros estaban en tribunales de amparo y había suspensiones, cuando la suspensión ni siquiera opera en materia electoral, y dije, bueno, sí, bien complicado, y también es otra cuestión procesal, diría. Es mejor que se concentre todo en una jurisdicción, y si esa jurisdicción debe ser una, yo diría, es la electoral, porque el electoral trabaja muy rápido. Eso es justicia expedita, y no porque le quiere echar, como yo era magistrado y estoy todavía en el tribunal, nada más que ahora en la escuela judicial, nosotros somos muy buenos y no nos equivocamos. No, puede haber muchas decisiones que podrían dictarse de una forma distinta, pero algo que sí tiene la jurisdicción electoral es que trabaja muy rápido. No hay rezago judicial y ningún asunto se hace irreparable porque se hubiera dormido en una sala. No que yo sepa, no lo detectaron. Entonces es una cuestión que debe tenerse presente, porque luego se llevan unos temas de una jurisdicción a otra, como por ejemplo es el tema del manejo de recursos por las comunidades. Porque también la Corte dijo en ese amparo, pues es que como en Oaxaca tienen la quinta sala de lo penal e indígena del Tribunal Superior de Justicia,
pues ellos que lo resuelvan. Sí, pero pues y no todos los estados que tienen pueblos y comunidades indígenas, grupos indígenas, tienen una sala así, como en Oaxaca. Y entonces sería llevarlos al contencioso administrativo. Y pues con que te resuelvan y te lo saquen en un año el asunto. Pero ¿cuánto se llevan los asuntos en cualquier jurisdicción? No menos de un año. Y a veces nada más para que se haga la primera audiencia, ¿cuánto se tarda? Entre un mes, 2 meses. Y así. Y entonces, pues, el promedio de resolución en la materia electoral es como de 3 semanas. Y a veces te avientas la jurisdicción del partido político, del tribunal local, de la sala regional y de la sala superior, y en eso no te llevas más de 3 meses o 2 meses. Salen muy rápido. Entonces, son cuestiones que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Miren, son temas muy, muy interesantes. Vi muchos asuntos y de los asuntos que más me llamaron la atención, por ejemplo, hubo otro asunto. Aquí les iba a explicar otra cuestión, a ver si lo tengo. A ver si está aquí. No, de una vez se los voy a explicar. Desde mi perspectiva, hay dos sistemas que derivan del artículo 2 de la Constitución. El sistema autóctono u originario y el sistema integracionista o de acciones afirmativas. ¿Qué significa esto? Sistema originario. Es la propia comunidad o pueblo la que determina la fisonomía y demás características de las autoridades comunitarias. Y esto implica desde el procedimiento, el órgano que vas a elegir, la temporalidad, en fin, todo, que es el modelo Oaxaca. En Oaxaca determinan si es un sistema de partidos u originario. Y hay municipios que en un trienio están en el de partidos y al siguiente se van al de sistema normativo. Y se vale. Porque la decisión de quién es, de la comunidad en asamblea, fundamentalmente. Caso Ayutla de los Libres, caso Cherán, y algunos otros, creo que Oxuc en Chiapas. Entonces, son ayuntamientos municipales determinados por la propia autoridad o comunidades indígenas que deciden qué tipo de autoridades. Ellos hacen el diseño, todo, y lo ponen en funcionamiento. Y otro caso es el de integracionista o de acciones afirmativas, que es por ejemplo, el caso Estado de México o el caso Sonora con las regidurías indígenas. Yo tengo mi modelo de ayuntamiento municipal o bien Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, y los indígenas se van a adaptar a ese modelo a través de acciones afirmativas o distritos indígenas o representaciones. En el caso del Estado de México, lo que funciona es representaciones indígenas ante el ayuntamiento municipal. Y nos tocó casos, hubo un caso de un señor Juan Mejía que decía, es que yo fui electo por mi comunidad
y los del Ayuntamiento de Toluca no me quieren reconocer como representante del pueblo, creo que era Mazahua. Y entonces, pues empezamos a revisar el asunto y veíamos que además de indígena, era una persona discapacitada. Entonces, su contexto de desigualdad hizo que se me pusiera todas las alertas. Indígena, discapacitado, esto se demanda del juez el ejercicio intensivo de las facultades directivas en materia probatoria, valoración, y luego, desde luego, las resolutivas, los efectos de la sentencia posibles, confirmar, revocar, modificar, reparar, compensar, medidas de no repetición, varias cuestiones. Entonces, te amplía la perspectiva por cuanto a que vas a tener que hacer un uso intensivo de esas facultades, porque entonces la función jurisdiccional es compensatoria de desigualdades para equilibrar el proceso. Entonces, no es un combate entre iguales, es un combate entre desiguales, un sujeto con una situación vulnerable o desaventajada que requiere de la acción decisiva, facultades directivas del juez, tanto de suplencia, de demanda, de la deficiencia, la forma aditiva en que se interpreta, a través de una sentencia aditiva, la forma de interpretar el ordenamiento jurídico con esa perspectiva pluricultural, precisamente para aproximar la mejor solución al asunto. Y entonces, ¿en qué concluyó este asunto? En que se reconoció el carácter de representante, luego no querían cumplir y se le dijo, ¿sabes qué? Y dale recursos materiales, una instalación para que puedan desempeñar su función de representante. Entonces se batalló mucho con el ayuntamiento y finalmente cumplieron. Y decíamos, oye, y pone escritos donde digan avisos, la oficina de representación está en tal lugar. Y decían, no, bueno, pero es que después va a tener muchos representantes. No, bueno, no trabajas un precedente con la expectativa de que el día de mañana se va a cumplir y digo, se va a complicar y como se va a complicar, pues mejor no le demos a ninguno. No, pues vamos a ver en ese momento cómo lo resolvemos, pero también coincido que puede ser una cuestión de planeación y entonces por eso también así van contextualizados los efectos, el contenido de la propia sentencia, pero no te voy a negar el derecho por esa cuestión. Y entonces, muy interesante ese asunto, como muchos otros. Hubo otro asunto donde no reconocían a un pueblo porque había un decreto legislativo y entonces en el decreto legislativo habían dicho que en ese ayuntamiento municipal nada más había 4 pueblos y no había una quinta posibilidad. ¿De quién es el problema? ¿De la legislatura o de ellos? No, bueno, es que ya la legislatura dijo que ustedes no existen, pero si estamos aquí, ¿qué somos? ¿Una ficción? Pues no podía decirles, no, pues tiene razón la legislatura, ustedes no existen, pues sí están ahí y están acreditando que tienen representatividad, pues más bien lo que está mal es el decreto, que no puede desconocer, es una situación real y se dictó la sentencia y pues con todos esos efectos. El decreto legislativo, que no era ley, pero si hubiera sido ley, de todos modos me la echa al plato en ese tiempo como magistrado, porque pues, operaba la desaplicación, y pues, se le dijo, oye, no estás mal, corrige tu acto, y entonces tiene que ser así, así, así. Entonces, son cuestiones muy interesantes. Mira, me dio mucho gusto estar con ustedes. Sé que ya mi compañero Inti estuvo con ustedes. Pues entonces yo creo que pues más bien espero que pueda albergar esa esperanza,
que fueron complementarias las pláticas entre lo que dio el maestro Inti y lo que yo pude platicar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto los escucharé y trataré de aproximar alguna respuesta. Si no es así, pues estoy a sus órdenes en la Escuela Judicial. Mi correo es juan.silva@te.gov.mx. Estoy a sus órdenes. Les agradezco, les mando un fuerte abrazo a María del Refugio, Stephanie, a Andrea, Juanita, Diana, Saúl Odniel, don Jesús Andrés, Carlos Iván, Alín González, Ilse Montserrat, Fernando González, Gustavo Haddad, Roberto Pérez y dos más. Muchas gracias y buenas noches. Que tengan un buen inicio de jornada laboral. Hoy martes, ayer no chambeamos, espero que todos estemos en la misma condición, todos se ven muy descansados, menos yo. Después de tener 5 hijos, pues ya los quiero ver como nos vemos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, maestro. Adiós. Bueno, Un gusto, compañeros. Bueno. Hoy acabamos, un gusto haberlos conocido. Igualmente. Igualmente. Buenas noches. Hasta luego.